No todo servicio es obediencia. No todo altar es honrar a Dios y no todo el que dice Señor, Señor, le está sirviendo. Hoy te voy a hablar de una verdad que incomoda. Pero hay gente trabajando sin descanso, y no para Dios, sino para hombres que se creen dioses. Y la palabra de Dios ya habló de esto. ¿Y saben cómo se llamaban? Se llamaban fariseos. Jesús fue durísimo con los fariseos. No con pecadores, sino con los líderes, con esos religiosos. En Mateo 23:4 dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Exigen sacrificios que ellos no viven. Imponen normas absurdas que ellos ni siquiera cumplen. Usan el nombre de Dios para controlar al pueblo. Mateo 23:27 nos dice, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados. Mucho púlpito limpio, pero corazones sucios. Corazones podridos. No hay humildad. ¿Dónde está el corazón de Jesús? Hay personas agotadas, frustradas, que han dejado sus sueños, trabajo, vidas, porque les han hablado de un falso llamado, solo porque al pastorcito se le dio la real gana de aumentar su cuadrilla de su nuevo negocio. Sí, negocio. Pero no todos los pastores viven en el espíritu. Estamos en unos tiempos difíciles. Y ahora esas personas viven en automático, sin tiempo, agotadas, frustradas, porque confundieron servir a Dios con servir al hombre. Mucho cuidado en estos tiempos porque llega el fin. En Gálatas 1:10 nos dice la palabra, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y ahora yo a ti te voy a preguntar, ¿a quién sirves tú? ¿Al hombre o a Cristo? Cuando sirves al hombre pierdes tu identidad. Cuando sirves a Dios la recuperas. Dios no te quitó tus sueños. El hombre, sí. Dios no te llamó a anularte. Dios no te llamó a vivir cansada, agotado y sin propósito. En Juan 10:10 nos dice, el ladrón no viene sino a hurtar, matar y destruir. Y si algo te roba la paz, el gozo y el propósito, aunque tenga versículos, no viene de Dios. Dios no se le sirve solamente en los templos. En Santiago 1:27 nos dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas. A Dios se le sirve en las calles, en los hospitales, en las casas, en las malas, en las buenas, en el perdón, en la misericordia, en la verdad. En Miqueas 6:8 se nos dice, ¿y qué pide Dios de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte. Dios no necesita escenario, necesita corazones disponibles. Enme aquí. En Salmo 50:10 se nos dice, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. En Egeo 2:8 se nos dice, mía es la plata, mío es el oro, dice Dios. Dios no está en bancarrota, Dios no necesita tu dinero, Dios es el dueño de todo tu dinero, Dios no depende de tus diezmos, Dios no extorsiona a sus hijos, Dios no miente, el dinero no compra una unción. Y aquí va una advertencia para los que usan el nombre de Dios. En Ezequiel 34, de 2 al 4 se nos dice, ¡ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos! No fortalecisteis al débil. Dios ve, Dios oye, Dios ajusta cuentas. Despierta, que esto no es para que te rebeles, sino para que tengas discernimiento. En Mateo 7:21 se dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Sirva a Dios, no al sistema. Sirve a Dios, no al hombre. Sirve a Dios, no al miedo. Que nadie te meta miedo. Y otra cosa, en la Biblia nunca se dijo que el pastor debía de vivir a costa del engaño de su siervo. Dijo que debía vivir con honra, con verdad y con ejemplo. En Hechos 20, del 33 al 35, Pablo hablando nos dice, ni plata ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario, estas manos me han servido. Si alguien quiere ganar millones, que vaya y que trabaje, como trabaja todo el mundo. Lo que no vale es usar a Dios como excusa para abusar del pueblo.
para abusar de las personas que les cuesta sacrificio, y Dios las bendice porque está viendo el engaño de muchos aquellos que están engañando a sus siervos. Y créeme que Dios no va a dar la gloria al que abusa. Dios no respalda el engaño. Luego también hay pastores que dicen que mentir no es el mismo pecado que el robar o que hablar mal, drogarse. Pero sí, es pecado, todo es pecado. O sea, en el pecado no hay niveles. Proverbios 12:22. Los labios mentirosos son abominación a Dios. En Apocalipsis 21:8 se dice: todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde en el fuego. El pecado no cambia de gravedad. No hay niveles. No tiene niveles. Mentir destruye las confianzas, destruye alma, destruye familia, destruye iglesias. El daño espiritual del engaño es tan profundo como cualquier adicción o cualquier pecado. Debemos de tener también cuidado con lo que escuchamos, con lo que vemos, porque hay pastores que están predicando desde la herida. Y una herida no sanada transmite dolor y no sanidad. Todos son transmisiones espirituales y todo aquello se mete en nuestro subconsciente. En Lucas 6:45, de la abundancia del corazón habla la boca. Si el corazón está lleno de rencor, de falta de humildad, de dolor, de falta de la misericordia, eso es lo que va a impartir. Y cuidado con esto, porque la iglesia termina actuando como su pastor. Y si el pastor está hablando desde el odio, la iglesia odia. Si el pastor vive en la crítica, la iglesia critica. Si el pastor vive desde el engaño, desde el rencor, pues al final la iglesia actuará como eso. Y entonces la iglesia se va a convertir en un espectáculo, en un programa de televisión. La iglesia pierde el foco, hermanos. Es peor que un reality show. Todo el mundo está en la vida de todos, pero nadie está en la suya. Hermanos, habéis perdido el foco. La mirada tiene que estar en Cristo, no en el hermano, no lo que pasa a mi alrededor. Debe de estar vuestro foco en Cristo, de rodillas, orando y buscando lo sobrenatural, no en la vida de los demás. Ya no oran, ahora analizan. Ya no interceden, ahora acusan. Y la excusa siempre es la misma. Todo el mundo está endemoniado. ¿Perdona? ¿Y vosotros? ¿Y ustedes? Esa boca no proviene de Dios. Todo lo que hacéis no proviene de Dios. Todo lo que pasa no viene de Dios. ¿Verdaderamente os imagináis a Dios, a Jesús, en eso? ¿Le agradaría? Yo pienso que no. En Mateo 7, del 3 al 5 se dice: ¿por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no ves la viga en tu propio ojo? Saca primero la viga de tu ojo antes de señalar. Examínate. Antes de acusar, arrepiéntete. Antes de hablar, ora, que sea el Espíritu que controle todo lo que salga por tu boca. Dios no viene a purificar solo al pueblo, viene a ajustar cuentas con los altares. La iglesia no necesita más control. Necesita más verdad. Necesita humildad. ¿Y sabe qué necesita? Necesita a Cristo. El que sirve a Dios no necesita manipular. El que sirve a Dios vive en luz. Y Jesús no vino a crear esclavos religiosos, vino a libertar corazones, a traer libertad, a traer sanidad, a traer alegría, gozo. La palabra se nos dice que donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así que, hermano, que nadie te robe a Dios en el nombre de Dios. Que Dios te entregue el discernimiento y que sea el Espíritu Santo el que te guíe continuamente. Que Dios te bendiga.